mexicana. Ya me voy a meter alguna cuestión en particular, pero generalmente cuando nos preguntan la preferencia religiosa es para materia de las transfusiones, principalmente de que hay algunas cuestiones que no, sí, algunas religiones que no las autorizan, pero deberían de decir ahí exactamente quién. Pero lo más importante es con que tengan aviso de privacidad. Si no tienen aviso de privacidad, se acercan con nosotros, nos escriben un mail, tenemos un centro de atención a la ciudadanía, un número 01800-843 6324, el del INAI, que los podemos orientar. Es bien importante que antes de dar esos datos y antes de proporcionar la firma, se cheque con que se tenga aviso de privacidad. Yo eso hago y he llegado y a decir, no tiene avisos de privacidad, a ver quién no tiene avisos de privacidad, porque es parte de la responsabilidad que tenemos como INAI. Eso es, y pueden acercarse, pueden decir, llegué a tal parte y no tienen aviso de privacidad. Y si no tienen aviso de privacidad, tampoco tienen por qué dar esos datos, es bien importante. Entonces, ¿en dónde estábamos? La extorsión, las redes sociales. Todos los datos que vertimos en las redes sociales estamos dando la autorización para que sean públicos. No podemos adjudicar o no podemos reclamar después una razonable expectativa de privacidad, porque nosotros mismos los estamos haciendo públicos. ¿Qué tan públicos? Pues lo que cada persona quiera. Ahora bien, hay, y eso es parte de una inquietud que, bueno, pues hemos tenido en lo personal desde el 2004, que empezamos a tratar esos temas, y ya 2004, ya son 12 años que empezamos a tratar esos temas. Las generaciones y el uso de información va cambiando. Vean la cantidad de información que se comparte, sobre todo con la gente más joven. Todo el tiempo, a todas horas, se está generando, pero también compartiendo información a través de redes sociales. La expectativa de privacidad que va pasando se reduce cada vez pues al mínimo, porque no solamente divulgamos datos de nosotros, sino divulgamos datos de los demás. Somos capaces y muchas veces de decir hasta cuándo no estaremos en casa, de cuándo son las vacaciones, dónde estamos desayunando, dónde estamos comiendo, dónde estamos cenando, qué, con quién exactamente, absolutamente todo, y con fotografía, con localización, con todas estas cuestiones que las estamos compartiendo. Mucho ojo, yo me quiero centrar sobre las generaciones también más jóvenes, de lo que va a implicar, y también para las instituciones después preservar esa expectativa de privacidad. Ya han habido casos y sobre todo pues más activos en otros países, que definitivamente cuando se va a solicitar un trabajo siempre se checan las redes sociales, lo que la misma persona hace público a través de las redes sociales. Se han descubierto con que muchas veces se justifican, ay, es que estoy enfermo y no puedo, y ven la fiesta de la noche anterior que se acabó pues muy temprano, pero de ese mismo día. Entonces, bueno, aquí debemos de tener cuidado también con lo que se hace público, la manera en que se hace público, y tener la conciencia de que si es el propio individuo. Se está grabando, les vamos a mandar un saludo a las cámaras. Si es el propio individuo que lo está haciendo público, pues es como si autorizara también para el manejo de esa información. Nivel de protección que el Poder Judicial de la Federación ha establecido dependiendo del cargo que juega o en la sociedad determinada persona. Y aquí les voy a hablar un poco, les voy a compartir un poco de lo que significa jurídicamente también ser un personaje público. La expectativa de privacidad aumenta o disminuye si es un personaje público. Definitivamente disminuye. Las personas que ostentan cargos públicos deben de soportar un mayor nivel de injerencia en su intimidad, a diferencia de las personas privadas o simples particulares, puesto que al existir un interés legítimo de la sociedad de recibir información sobre ese personaje público. La gente, entre más público sea una persona, pues más es el deseo de conocer información. ¿Qué tipo de información? Su estado de salud, por ejemplo. Toda la información.
toda la información, los antecedentes también es… Aquí es todo un debate bien interesante, porque la persona que ha pues cumplido alguna sentencia condenatoria, también la posibilidad que tiene después de reingresar a la vida social, pero pues también si es, dependiendo de las actividades que realice, uno tiene también el derecho de ver, bueno, pues qué antecedentes ha tenido, sobre todo si es una persona, imagínense que está en contacto, por ejemplo, con sus hijos. Entonces, ¿cómo no vamos a saber si una persona tiene pues esos antecedentes que nos permitan tener la posibilidad de llevar a la contratación o no de cierta persona? Personas privadas, la intromisión en su vida privada, el honor y la propia imagen deben medirse en forma distinta, pues no por el hecho de tener ese carácter, en ningún caso podrán sufrir de algún tipo de intromisión a su vida privada, dado que ningún derecho fundamental es absoluto. Aquí tenemos dos personas, ¿cierto? O la distinción, si se puede llamar, de dos personas. Las personas que ostentan cargos públicos, que la expectativa de privacidad se ve reducida, pero ¿qué creen? Eso no implica que no se tenga expectativa de privacidad. Y esto es algo relevante. Una cosa es que se tenga un ámbito menor de privacidad y otra cosa es que no se tenga privacidad. Efectivamente se reduce, pero hay cierto límite en aspectos pues, de la vida privada que no se tienen por qué conocer porque no hay un interés público. Aquí es esa cuestión que empezamos con la valoración del interés público y que puede llegar a ser interés público, no solamente porque lo diga una persona, sino el interés público se justifica por el deseo razonablemente justificable de la sociedad de conocer ciertos aspectos de la propia persona. Y tenemos por otro lado, si quieren, vamos redondeando la plática y dejamos un espacio para preguntas y respuestas. Las personas privadas, la intromisión a su vida privada, el honor y la propia imagen. La otra cuestión es una persona con una vida privada, con una actividad normal, que diga mi derecho a la protección de datos personales es absoluto. ¿Cuándo no pudiera ser absoluto un derecho? Y esto nos ha tocado, creo que, vivirlos a muchos, y ahorita les voy a comentar algún ejemplo. Cuando se presume que ha cometido un delito. ¿Cuál es la clave? Si se va a divulgar a través de medios de comunicación, señalar el estatus en que está esa persona y que es presunto responsable. Porque parece que cuando se inicia una investigación y se pone la foto de una persona, ya es culpable, ya lo estamos haciendo culpable. Y esto es bien importante, la calidad y el manejo de la información que atiende específicamente para no dañar muchas veces el honor y la imagen de esta persona. Pero miren, ¿cuándo pudiera ser una salvedad en casos de salud pública, por ejemplo? Cuando en algunos estados se acuerdan que ha habido riesgos importantes en nuestro país, ¿de qué enfermedades? Influenza, el más claro en algunos estados hace algunos años, como unos 4 o 5 años, hubo influenza focalizada en algunos estados, ¿cierto? Incluso que les pedían a la población que al salir utilizaran cubrebocas y se empezó a poner de una moda impresionante el gel antibacterial que antes no se conocía mucho y se empezó como a generalizar. Imagínense el Estado pidiendo esos datos de salud de los pacientes para cuantificar cuáles, cuántos, la gravedad y demás. Ahí puede operar en circunstancias que se tengan que acceder a medidas para proteger la salud de todas las personas que viven en ese estado. Imagínense si alguien dice, no quiero proporcionar mis datos porque son mis datos de salud. ¿Qué es lo que prima más? Los datos, el interés de toda la sociedad y en este caso la salud pública. ¿Por qué? Porque es deber del Estado cuidar la salud pública de cierta población, ver si es lo mismo, y ya me estoy metiendo en cuestiones de salud, pero si es lo mismo una enfermedad como el dengue, por ejemplo, o una enfermedad como el SIDA, ¿no? Que llegue a considerarse
problema de salud pública, y para eso están los datos. En ningún caso son derechos absolutos, e insisto, se tiene que valorar el caso concreto. Las personas públicas que tienen notoriedad por ciertas circunstancias de índole cultural, artística o deportiva, entre otras, por esa condición han de sufrir mayores intromisiones. Por tanto, esas personas, como las privadas, son titulares de derechos y por ende no debe considerarse para decidir el interés público para legitimar la intromisión, más allá de otras consideraciones. Lo que decíamos, siempre tenemos que ver, bueno, pues la ponderación del interés público. No obstante, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho de acceso a la información, pero no implica que se tenga que dar acceso a todo tipo de información, y también debe proteger y garantizar el derecho al honor y a la reputación de las personas. En los casos en que el derecho a ser informado puede entrar en conflicto con el derecho al honor o la reputación, la decisión de la autoridad sobre la difusión de cierta información debe basarse en el cumplimiento de que, ojo, son estos requisitos muy puntuales. La información debe ser de relevancia pública o de interés general. La información debe ser veraz, lo cual no exige que la demostración de una verdad contundente y absoluta, pero sí información verdadera, sino una certera aproximación a la realidad en el momento que se difunde, ¿no? La información debe ser objetiva e imparcial. En este sentido, se requiere de que la información difundida carezca de toda intervención de juicios o valoraciones subjetivas. No estamos para calificar. Eso es la distinción entre lo que se hace de la divulgación de alguna información que pueda ser de interés público y quién va a decidir finalmente la valoración hacia esa información. ¿Quién va a decidir? Para la cuestión de, por ejemplo, de los medios. Se proporciona la información y quien decide quién es, la ciudadanía. Es importante referir el término de real malicia surgido en la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América en el caso de New York Times contra Sullivan como un elemento de análisis frente a la colisión de derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor. Dicha expresión establece que toda intromisión respecto a las personas con proyección pública deben de estar relacionadas con aquellos asuntos que sean de relevancia pública, siempre que las opiniones que se difundan no sean falsas o no hayan sido emitidas con real malicia. Por otro lado, la primera sala señala que para la exigencia de responsabilidades ulteriores por emisión de discurso invasor de la privacidad de funcionarios públicos u otras personas relacionadas con el ejercicio de funciones públicas constituya una reacción jurídica necesaria, idónea y proporcional, deben satisfacerse al menos las siguientes condiciones. La primera, que las causas por las que puede entrar en juego la exigencia de responsabilidad deben constar en una ley formal y material. Eso es la primera, que la exigencia de responsabilidad pudiera estar contenida en una ley.